La bienvenida a todos, amigos amigas, a un nuevo video para Semillero Mundial. En esta ocasión, en conmemoración a su aniversario número 21, estaremos repasando qué fue de la vida de la selección campeona de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, equipo que consiguió la primera medalla dorada argentina en el fútbol en la historia de la competición. Debido a los años, actualmente todos los jugadores se encuentran retirados, aunque la gran mayoría continúan ligados al deporte. Estaremos repasando un poco de lo que se esperaba y lo que terminó siendo la carrera de cada uno de ellos y obviamente su actualidad. Así que ahora sí, empecemos. El arquero titular de aquel equipo fue Germán Poroto Lux. En aquel momento se encontraba en el club que lo vio nacer, River Plate. Poroto Lux fue muy importante para la obtención del título, ayudando a mantener en cero el arco durante todo el torneo y atajándole un penal al paraguayo Figueiredo en la final. En 2007 sería transferido a Mallorca, donde jugaría así hasta 2011. Ese mismo año ficharía con el Deportivo La Coruña y allí estaría recién hasta 2017, cuando volvería a River para un año después ser campeón de América ante Boca, ni más ni menos. Y en 2021 se retiraría del fútbol para incorporarse al cuerpo técnico de Martín de Michelis, el lugar donde estaría como ayudante de campo durante un año y medio hasta el despido del entrenador. El arquero suplente de aquel equipo fue Wilfredo Caballero. Willy, a pesar de no tener minutos en aquellos Juegos Olímpicos, se puede decir que tuvo una mejor carrera que Lux. El entrerriano se formó en Boca, donde se consagró campeón de América y del mundo siendo suplente de Abondancieri. A lo largo de su carrera, Willy jugó en Elche, Málaga, Manchester City, Chelsea y Southampton. En el medio consiguió varios títulos, entre ellos una Europa League y una Champions, ambas con el Chelsea y ambas siendo suplente. Sin embargo, para muchos la trayectoria de Caballero quedaría manchada tras un grosero error ante Croacia, jugando para la selección mayor en el Mundial de Rusia 2018. Tras esa equivocación, el arquero se ganó el odio de gran parte del público futbolero argentino y nunca más volvió a sumar minutos en el arco albiceleste. En 2023 comenzó su carrera como entrenador y desde julio de 2024 forma parte del cuerpo técnico de Enzo Maresca como ayudante de campo, ganando en el medio una Conference League y el Mundial de Clubes de 2025 justamente con el Chelsea. Pasando ya a la defensa, nos encontramos en primer lugar con Roberto el Ratón Ayala, quien fue uno de los jugadores elegidos por el entrenador como mayores de 23 que podían acompañar al equipo en los juegos. En aquel entonces, el Ratón venía de ser campeón de Liga y de Copa de la UEFA con el Valencia. Tras su paso por el conjunto español, jugaría en el Real Zaragoza y se retiraría en Racing de Avellaneda en 2010. Tuvo un breve paso como manager por el conjunto académico y unos 3 años en el mismo cargo también en el Valencia. Sin embargo, desde 2019 trabaja como entrenador asistente de Lionel Scaloni, donde se consagró bicampeón de América y campeón del mundo con la selección argentina. Nicolás Burdizo formó parte de la rotación del equipo, sumando minutos desde el banco de suplentes. Burdizo en aquel momento acababa de arribar al Inter desde Boca, donde venía de ser tricampeón de América y bicampeón del mundo. En el Inter estuvo 5 temporadas donde disputó 91 partidos y fue tetracampeón de Italia. Tras su paso por Milán estuvo varios años en la Roma y en el Genoa, donde contó con muchísimos minutos pero no pudo volver a alzar un título. Finalmente en 2018, tras un breve paso por Torino, Burdizo decidió ponerle fin a su carrera como jugador y darle inicio a su futuro como manager. Bajo este cargo estuvo en Boca menos de un año para posteriormente pasar a la Fiorentina, donde cumplió su función hasta 2024. Actualmente Nico es director deportivo del Monza de la Serie B de Italia, puesto que asumió en julio de 2025. Gabriel Heinze fue otro de los mayores convocados por Marcelo Bielsa. En 2004 era jugador del Manchester United, club al que acaba de llegar desde el Paris Saint-Germain. El gringo fue titular indiscutido durante todo el torneo y una de las figuras de la defensa argentina. Su carrera siguió en equipos de renombre como Real Madrid, Olympique de Marsella, Roma y Newell's Old Boys, donde finalmente se retiró en 2014. A lo largo de su trayectoria, Heinze obtuvo varios títulos de liga, pero nunca pudo hacerse con un trofeo internacional de renombre. Luego de su retiro inició una carrera como director técnico con buenos desempeños en Godoy Cruz, Argentino Junior y Vélez Sarsfield. También dirigió a Atlanta United en la MLS, aunque sin mucho éxito, y su último pase como DT fue justamente en Newell's entre 2022 y 2024. Actualmente es asistente técnico de Mikel Arteta en el Arsenal. Fabrizio Coloccini fue otro de los pilares defensivos del equipo campeón. En 2004 jugaba en el Villarreal
pero su carrera tuvo un recorrido muy largo en Europa, especialmente en Inglaterra, donde se convirtió en ídolo del Newcastle. Jugó más de 270 partidos con las urracas durante una década. En 2016 regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de San Lorenzo, donde se retiró en 2021. Desde su retiro ha trabajado en divisiones juveniles formando parte del cuerpo técnico de la selección sub-20 de Venezuela. Recientemente estuvo analizando ofertas laborales tras salir de su posición en Boca como parte del cuerpo técnico de Fernando Gago, por lo que no tiene un puesto fijo ahora mismo en la actualidad. Leandro Fernández, defensor surgido de Newell's, también fue parte del plantel, aunque con menor participación en cancha. En 2004 militaba en River. Posteriormente tendría otro paso por la lepra, además de jugar en Dinamo Moscú y Danubio. Se retiró en 2017 y su único título, además de la medalla olímpica, fue la Apertura 2008 con el elenco rosarino. Actualmente trabaja administrando gimnasios en Rosario, alejado de los medios y del foco público del fútbol. Clemente Rodríguez fue el lateral izquierdo titular en los Juegos Olímpicos. En ese entonces era jugador del Spartak de Moscú, pero su carrera estuvo fuertemente ligada a Boca Juniors, club con el que ganó múltiples títulos a lo largo de sus 3 ciclos. Además tuvo pasos por San Pablo, Estudiantes, Colón, Barraca Central y Deportivo Merlo, donde se retiró en 2022. A lo largo de su carrera se consagró tricampeón de América y campeón del mundo con Boca. Clemente ha estado relacionado a tareas sociales y entrenamientos juveniles en clubes barriales y actualmente está trabajando como ayudante técnico en las divisiones inferiores del Xeneize. Pasando al mediocampo, Javier Mascherano fue el motor del equipo. En ese momento tenía apenas 20 años y ya era el 5 titular del equipo de Bielsa. Su carrera luego fue una de las más destacadas del elenco campeón. En aquel entonces jugaba en River, pero el jefecito también pasó por Corinthians, Liverpool, Barcelona y Hebei Fortune en China, para terminar retirándose en Estudiantes de La Plata. En el Barça fue parte de uno de los mejores equipos de la historia, ganando todo, incluida la Champions League y múltiples ligas. Mascherano además fue campeón olímpico en Beijing 2008 y tuvo una larguísima trayectoria en la selección mayor, alcanzando el segundo lugar en lista de jugadores con más presencias con el albiceleste. Jugó 4 mundiales y se ganó el cariño de todos los argentinos tras su extraordinario nivel en la Copa del Mundo de 2014, donde fue parte del subcampeonato en Brasil. Desde su retiro ha estado ligado a la AFA, primero como coordinador del departamento de metodología y después como DT de la selección sub-20. El cariño de la gente se vería afectado tras un pésimo rendimiento en su labor como entrenador que tendría fin tras la eliminación en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente es entrenador del Inter de Miami y de la MLS, donde dirige a jugadores como Leo Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Lucho González, otro mediocampista titular, jugaba también en River en ese entonces. Tras los Juegos Olímpicos fue transferido al Porto, donde se convirtió en ídolo de capitán. También jugó en el Marsella, el Darrayán y finalizó su carrera en Atlético Paranaense en 2021. Además de muchísimos títulos nacionales, Lucho obtuvo la Copa Libertadores con River en 2015 y la Copa Sudamericana con Paranaense, tanto en el 2018 como en el 2021. Tuvo un paso como director técnico, habiendo tenido una breve experiencia al frente del Ceará de Brasil. Actualmente es asistente técnico de Francesco Farioli en el Porto, tras la reciente salida del argentino Martín Anselmi. Nicolás Medina fue otro de los mediocampistas convocados al plantel, otro que tuvo poca participación durante el torneo. Surgido de Argentinos Juniors, en 2004 era jugador del Sunderland de Inglaterra, a donde había llegado como toda una joven promesa. Sin embargo, su carrera en Europa no fue lo que se esperaba, no logró afianzarse en ningún equipo y comenzó un recorrido por clubes de Argentina, España, México, Chile y Perú. Se retiró en 2015 y fue uno de los casos más comentados de jóvenes promesas que no llegaron, aunque también fue recordado por su paso por la sub-20 y por haber formado parte de este equipo dorado. En la actualidad se encuentra alejado del fútbol, disfrutando de una vida tranquila en Mendoza. Mauro Rosales fue parte fundamental del ataque. En ese entonces jugaba en Newell's, luego pasó por River, por el Ajax, Seattle Sounders, Chivas de Estados Unidos, Vancouver Whitecaps, Dallas Fútbol Club y Alumni de Villa María. Se retiró en 2019 y actualmente trabaja como scout para clubes de Estados Unidos. Entre sus títulos se destaca el Clausura 2008 con el Millonario. Cristian González, más conocido como el Kili, fue el último de los 3 mayores convocados. En 2004 estaba en el Inter de Milán y jugó un rol muy importante como líder dentro del plantel.
Luego pasó por Rosario Central, donde se retiró en 2011 tras el descenso de Canalla. A lo largo de su carrera se destaca el campeonato de liga obtenido con el Valencia en 2002 y la Serie A obtenida con el Inter en 2006. Como DT tuvo un ciclo con altibajos en el club rosarino y en Unión de Santa Fe. Actualmente el Kili se encuentra dirigiendo en Platense, actual campeón del fútbol argentino tras la sorpresiva salida de Orsi Gómez. Andrés D'Alessandro fue otro de los talentos creativos del equipo. En 2004 ya jugaba en el Wolfsburgo de Alemania. Luego pasó por varios clubes como Zaragoza, Portsmouth, San Lorenzo, River y Nacional. Sin embargo, no se puede hablar de la carrera del Cabezón sin mencionar sus 3 ciclos en el Internacional de Porto Alegre. Allí disputó 282 partidos donde se convirtió en leyenda y ayudó a conquistar una Copa Libertadores y una Sudamericana, entre otros títulos. D'Alessandro se retiró en 2022 y trabaja como director deportivo del Inter de Porto Alegre, puesto que ocupa desde agosto de 2024 después de haber sido manager del Cruzeiro. Mariano González también formó parte de la convocatoria, con un rol un poco más secundario. En ese momento jugaba en Racing, pero su carrera despegó poco tiempo después con un traspaso al Palermo de Italia y posteriormente al Porto, donde fue campeón de Liga y de Europa League. También tuvo pasos por el Inter de Milán, Estudiantes, Arsenal, Huracán, Santa Marina de Tandil y Colón de Santa Fe. Se retiró en 2021 y hasta el día de hoy disfruta de su vida privada con proyectos personales y muy lejos del fútbol. Ahora sí, pasando a la delantera, nos encontramos en primer lugar con César Chelito Delgado, que nada tiene que ver con el histórico Marcelo Chelo Delgado. Chelito era uno de los más veloces y desequilibrantes del equipo. En 2004 jugaba en Cruz Azul, luego pasó por el Lyon de Francia y regresó a México con Monterrey, donde fue multicampeón. También tuvo su vuelta a Rosario Central y finalmente se retiró en 2021 tras 4 años en Central Córdoba de Rosario. A lo largo de su carrera, Chelito ganó una Liga y una Copa de Francia con el Lyon, además de 2 Conca Champions con los Rayados. Actualmente, Chelito Delgado es un candidato a concejal de Rosario a través de la lista Activemos, mientras que paralelamente se lo ha visto en las redes sociales como parte del equipo Muchacho Fútbol Club en la Kings League. Carlos Tevez fue la gran figura del torneo. Se consagró como goleador de aquellos Juegos Olímpicos con 8 tantos, casi los mismos que todos sus compañeros juntos, y sin duda fue el MVP indiscutido. En 2004 estaba en Boca y poco después pasó al Corinthians para luego tener una brillante carrera en el West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus. El Apache es sin lugar a dudas el mejor jugador que tuvo esta selección y el que mejor carrera tuvo. Es el tercer jugador argentino con más títulos en la historia, con 29, y solo por detrás de Messi y Di María. También es el 10º goleador histórico de Boca con 94 goles. Dentro de los innumerables logros del Apache se destacan una Libertadores, una Intercontinental y Sudamericana con el Xeneize y una Champions y Mundial de Clubes con el Manchester United. En 2021, tras la muerte de su padre, Carlitos decidió ponerle fin a su carrera como jugador y darle tiempo después inicio a su carrera como entrenador en Rosario Central. Tuvo un paso con altibajos en Independiente, donde dirigió 32 partidos y a día de hoy está al frente de Talleres de Córdoba. Javier Saviola fue otro de los nombres importantes del plantel y llegaba con una gran trayectoria a pesar de su juventud. Surgido en River, en 2004 ya jugaba en el Mónaco cedido por el Barcelona. Su carrera siguió en clubes como Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos, Hellas Verona y obviamente contó con su vuelta a River, donde se retiró en 2015. Dentro de sus galardones se destaca la Libertadores obtenida con el Millonario y una Copa de la UEFA con el cuadro sevillano. Actualmente el Conejito es entrenador del equipo juvenil A del FC Barcelona con Óscar López como primer entrenador y tiene un rol de presidente honorario en las escuelas River. Además se lo ha visto en varios medios de comunicación y al igual que Chelito también ha participado en la Kings League. Por último en la delantera tenemos a Luciano Figueroa. El rosarino jugaba en Villarreal y luego pasaría por River, Boca, Genoa y Rosario Central. También tuvo breves pasos por Ecuador, Grecia y Malasia, donde se retiró en 2017.
En el año 2006 estuvo muy cerca de jugar el Mundial de Alemania, pero una serie de lesiones terminaron estropeando su carrera. Su único título de renombre fue la Apertura 2008 con Boca, y tras un paso como DT en el club de sus amores en Malasia, Lucho Figueroa renunció a su cargo en 2020, alegando problemas familiares y su deseo de volver a la Argentina. Por último, y ahora sí, como frutilla del postre, tenemos a Marcelo Bielsa. El loco fue el arquitecto de aquel equipo inolvidable. Era el director técnico de la selección olímpica y de la mayor al mismo tiempo en ese entonces. Con su estilo meticuloso y ofensivo logró construir un equipo que dominó el torneo de punta a punta, ganando todos los partidos, marcando 17 goles y sin recibir un solo gol en contra. Bielsa apostó por una mezcla de jóvenes con mucho futuro y 3 jugadores mayores que aportaron liderazgo. El oro olímpico sería su único título como entrenador de selecciones y un mes después de ganar en Atenas, renunció sorpresivamente a la selección por motivos personales. Luego dirigió a clubes como Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella, Lille y Leeds United, donde logró el ascenso a la Premier League tras 16 años. En 2023 asumió como DT de la selección uruguaya, donde rápidamente dejó su sello y consiguió grandes victorias, incluyendo triunfos históricos frente a Brasil y a la Argentina. A sus 70 años, Bielsa continúa al frente de la Celeste y se prepara para el Mundial de 2026. Y hasta acá llegaría este video, señores, esperemos que les haya gustado y los leemos en la caja de comentarios. Pueden comentar qué jugadores conocían de esta lista y quienes a lo mejor no tenían ni idea de su existencia. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde vamos a estar realizando la cobertura de los mundiales juveniles. Y bueno, no hay mucho más para decir, suscríbanse, denle like, compartan el video con sus amigos y nos vemos ahora sí en el próximo informe.